Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Un favor, con ustedes ya terminamos este capítulo, ¿no? El capítulo 4, ¿no? De granulometría. Hola. Sí. Ya terminamos, ¿cierto? Hemos hecho un ejemplo de cálculo de granulometría, ¿no es cierto? Ya hicimos. Sí, ingeniero, hicimos. Ya, entonces vamos a entrar al capítulo 5, por favor. En fin. Plasticidad. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es límites de consistencia o también llamado límites de Atterberg. Bueno, la anterior clase ya hablamos de por qué los suelos tenían problemas, mejor dicho, propiedades de ser plásticos o cohesivos, y otros suelos que eran friccionantes pero no tenían cohesión ni plasticidad. Vamos a los grupos, ¿no es cierto?, que en realidad son suelos granulares o que son suelos finos. Bueno, entonces, bueno, si vemos, ¿no es cierto?, un suelo, si moldeamos un suelo arcilloso, un suelo fino, pues moldear, lógicamente, la forma geométrica que le demos, ¿no es cierto?, para tratar de mantener la misma forma, no se desintegra fácilmente. Entonces, pero sin embargo, si vamos aumentando su contenido de humedad, lógicamente de un estado va a pasar a otro estado, hasta que el suelo se sature. Por lo contrario, si el suelo está saturado, si le vamos quitando humedad, entonces el suelo va a ir convirtiéndose en un sólido. En cambio, en los suelos granulares, ¿no es cierto?, la diferencia de esto, de que no tiene plasticidad, lo humedecemos, ¿no es cierto?, se desintegra, si está seco igualmente, y entonces su comportamiento es totalmente diferente. Entonces, lo que hizo Atterberg, justamente determinar algunos ensayos que nos permitan determinar sus límites, o sea, de cuántos estados hay en el suelo cuando tiene humedad. Entonces, los límites de Atterberg o límites de consistencia son los límites que han sido diseñados para servir como indicadores de la propiedad de la fracción de arcilla. En términos generales, podemos definir como consistencia el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Ustedes tienen una arcilla húmeda, si quieren darle forma de algo que no los separa las partículas. Esa es cohesión. Y en cambio en un suelo granular, ni por más que lo humedezcan, quieren separarlo, se desmoronan rápidamente. Entonces no tiene esa propiedad cohesiva. Y eso justamente, hemos hablado también en la anterior clase, que se debe justamente a la atracción molecular que existe entre partículas. Bien. Por ejemplo, si vemos este esquema, si tengo un suelo completamente saturado, va a estar en estado líquido. Del estado líquido voy a pasar, si le quito humedad a este suelo, el límite líquido, perdón, claro, el estado líquido va a pasar al estado plástico. Entonces, el límite o la frontera que pasa de un estado a otro estado se llama límite líquido. Si este suelo de que está en estado plástico le sigo quitando humedad, va a pasar al estado semisólido. Entonces, a la frontera entre estos dos estados se llama límite plástico. Ahora, la plasticidad se da justamente dentro de estos dos límites, límite líquido y límite plástico. Entonces aquí tenemos el campo plástico, ¿no es cierto? Vamos a calcular el índice de plasticidad, que es igual al límite líquido menos el límite plástico. Bien, ahora, si le seguimos humedad, del estado semisólido va a pasar al estado sólido. A ese estado lo llamamos límite de contracción. Pero el límite de contracción se puede definir de la siguiente forma. El límite de contracción es la cantidad de humedad con el cual el suelo deja de contraerse. No se contrae más.
No sé si alguna vez se han fijado en una zona donde hay arcilla, cuando está húmedo, se ve todo liso, pero va perdiendo humedad y van a ver que hay una serie de quebrantamientos en la arcilla, ¿no es cierto? Es justamente porque la arcilla se contrajo, entonces hay fisuramientos. Entonces el límite de contracción es esa humedad con el cual el suelo ya no se contrae más, no cambia ya de volumen. Eso es el límite de contracción. Bien, ahora lo que estamos diciendo también ocurre aquí. Tenemos aquí en este eje volumen, y aquí tenemos contenido de humedad. Entonces en este estado de acá vamos a tener un estado del suelo saturado, vamos a estar en este estado de aquí. Entonces vamos a calcular, si le vamos quitando agua, lógicamente de un estado inicial, va a ir quitando, vamos a llegar al límite líquido. Si le quitamos, si le seguimos quitando agua, porque aquí estamos manejando, fíjense, el contenido de agua, va a pasar al estado plástico. El estado plástico va a pasar al estado del límite de contracción. Entonces, lógicamente, que aquí no quiere decir que no tiene agua la muestra. Tiene un cierto contenido de humedad, pero sin embargo el volumen ya no cambia. Eso es lo que nos indica esta gráfica, fíjense. De acá, si tenemos un volumen cualquiera con suelo saturado, quitamos humedad, vamos a ir bajando el volumen, va a ir cambiando el volumen. Y también va a ir cambiando la cantidad de agua que tiene en cada estado. Llega a un punto determinado, ya no se contrae más el suelo, pero aún tiene el suelo una cierta cantidad de humedad. A este punto lo llamamos límite de contracción. Bien, como definición, lógicamente aquí ya lo definimos, pero sin embargo acá podemos leer de la siguiente forma. ¿Qué es el límite líquido? Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como límite entre los estados de consistencia líquida y plástica de un suelo. Y el límite plástico es el contenido de humedad que tiene un suelo en el momento de pasar del estado plástico al estado semisólido. Y límite de contracción es el contenido de humedad con el cual cesa su contracción de su masa o cambio de volumen, aun cuando continúe su evaporación, porque el límite de contracción no quiere decir que el suelo está totalmente sólido, pero tiene una cierta cantidad de humedad todavía. Bueno, a nosotros nos interesa más el límite líquido, límite plástico, el límite de contracción. Pero sin embargo, en los límites a atrever existen 5 límites, que también hay un límite de cohesión. El límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los tesones de suelo son capaces de pegarse unos con otros. Es el límite de cohesión. Lógicamente en civil casi no hacemos este ensayo. No hacemos el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Bueno, hay otro límite que es el límite de pegajosidad. El límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a las superficies metálicas, tales como la cuchilla, la espátula, o sea, por ejemplo, este es importante cuando hacemos, por ejemplo, si vamos a pasar un romplado, digamos, si estamos pavimentando, o si vamos a hacer vamos a utilizar arado, digamos, que sé yo, para cuestiones agrícolas. Entonces, tenemos que determinar si el suelo que tiene su humedad va a estar dentro del límite en el cual el suelo puede llegar a reanudar, puede llegar a pegarse a la herramienta. Entonces, si está todavía con su humedad, entonces ya no se puede trabajar, pero para eso se hace el límite de pegajosidad. Generalmente esto más se aplica en agronomía, pero sin embargo nosotros en civil pues también podemos utilizar esto. Dice, fíjense, el límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a las superficies metálicas, tales como la cuchilla de la espátula. Esta condición tiene importancia práctica para el ingeniero agrónomo, ya que se relaciona con la capacidad del suelo para adherirse a las cuchillas o discos de arado cuando se cultiva el suelo. Ahora, lógicamente, ustedes saben que utilizamos el remplado, también utilizamos, bueno, no podemos meterle por un suelo que esté muy húmedo porque se va a pegar todo a los discos. Entonces podemos hacer un ensayo para poder determinar si está apto o no para poder hacer el trabajo.
Bueno, antes que vayamos allá, ¿para qué es importante, por ejemplo, después charlamos? Bueno, hablaremos de los ensayos que se hacen para determinar estos límites. Bueno, resulta, primeramente, para hacer límite líquido, utilizamos un aparato que se llama aparato de Casagrande. Este visto en planta tiene un platillo y tiene un eje con una manivela de eje excéntrica, con el cual al girar esta manivela, como ven aquí, giramos aquí y levanta justamente el eje excéntrico este platillo. Entonces, luego golpea en esta base, y esta base es simplemente una madera forrada con caucho duro. Entonces golpea acá y vamos a contar el número de golpes que necesitamos para que se cierre la ranura que está hecha de suelo aquí. Bueno, antes de indicarles el ensayo en sí, lo vamos a decir simplemente, vamos a hablar primeramente del equipo, del aparato de Casagrande. Entonces, este platillo tiene un calibrador, este es un ranurador, que sirve para hacer ranura en el suelo, para hacer esto. Aquí, este es el platillo que estamos mostrando acá, y este es el suelo, que está contenido hasta acá. Entonces, este tampoco no quiere decir que este platillo tiene que estar lleno, sino simplemente hasta una altura que sea de 10 milímetros. Desde aquí hasta acá, 10 milímetros. La abertura de acá a acá, 10 milímetros. Y la abertura aquí abajo, 2 milímetros. Eso nos hace este ranurador, esta cabecita de acá. Y la parte inferior de este ranurador sirve para calibrar la altura de caída de este platillo, o del plato, como quieran llamar. Entonces, tiene un tornillo, vamos girando, y va a ir justamente cuando está el eje excéntrico arriba, entonces tiene que medir 10 milímetros. Y los 10 milímetros es justamente la altura de esta cabeza que viene aquí. Con eso calibramos la altura de caída. Y luego se ajusta el tornillo y ya queda fijo para que la caída sea 10 milímetros. Entonces, repito, el ancho de la abertura del suelo en el platillo es 10 milímetros y en la parte inferior 2 milímetros. La altura de caída del platillo, para que golpee el platillo en la base del caucho, el aparato de Casagrande, es 10 milímetros. ¿Sí? Lógicamente, cuando suponiendo que colocamos la muestra preparada en el aparato de Casagrande, hacemos la ranura, tenemos esta figura. Luego, con esta manivela, nos va a ir golpeando, lógicamente, esto hay que ir también con una cierta velocidad. No podemos golpear a cualquier velocidad. Entonces vamos golpeando hasta que esta ranura se cierre. Generalmente el cierre siempre se va a dar en la parte media, de aquí. Esta ranura, está mal dibujada acá por si acaso. Esta ranura va hasta acá. Entonces cuando estamos golpeando se va a cerrar primeramente la parte central de la ranura. Cuando se cierra esta ranura en una longitud de media pulgada, 12 milímetros, aquí, entonces ya no golpeamos, ya no esperemos, no hay que golpear hasta que se cierre completamente la ranura en toda longitud, simplemente que cierre media pulgada, que es 12 milímetros, nada más. Entonces, dejamos de golpear y tomamos una porción de la muestra para obtener el porcentaje de humedad para cerrar esa ranura. Y también anotamos el número de golpes necesarios para que se cierre la ranura. Tenemos dos datos: el número de golpes para cerrar la ranura y la humedad correspondiente con la cual se cerró la ranura. Y así sucesivamente. Para seguir el segundo punto, aumentamos un poquito de agua, hacemos la misma secuencia del ensayo. Se hace 4 o 5 veces, mínimo 4. Entonces, con eso vamos a tener una
curva de este tipo. Vamos a presentar esos datos en este gráfico. Bueno, aquí tenemos en este eje humedad y en este eje tenemos número de golpes. Entonces la cantidad de golpes no es conveniente hacer más de 40 golpes. Aquí en el ejemplo hasta 60, eso no se puede, porque a los 60 esto ya no va a cesar. Eso era generalmente en suelos muy arcillosos. Preferiblemente trabajar entre 40 y 45 máximo, que sí es de la llanura. Siempre golpeando unos 2 puntos antes de los 25 y otros 2 puntos después de los 25 golpes. Bien. Entonces, fíjense, esta recta representada casi es colineal. Luego lo unimos los puntos que están dispersos se le puede interpolar, pero los puntos que están muy afuera entonces se lo desecha. Pero siempre es conveniente hacer por lo menos 4 o 5 puntos para tener esta recta. Bueno, entonces, ¿cuál es el límite líquido? Aquí tenemos una recta, pero hasta ahora no hemos dicho cuál es el límite líquido. El límite líquido es la humedad correspondiente a los 25 golpes. Yo obtuve aquí un golpe, otro golpe, aquí, otro acá, pero no obtuve justo los 25. Entonces busco en la gráfica los 25 y vengo hasta acá, tengo el valor del límite líquido. Es el valor que estoy buscando, es el límite líquido. Este es de los métodos más seguros para hacer la gráfica y determinar el límite líquido. Porque hay otras fórmulas que le voy a enseñar ahorita, pero esas fórmulas generalmente se utilizan cuando la persona que hace ya tiene bastante práctica en el ensayo. Bien. Entonces, bueno, resulta que han determinado, ¿no es cierto?, con mucha experiencia, con muchos ensayos, que esta pendiente obedece siempre a la misma pendiente. Lo que va a variar va a ser humedad y el número de golpes, pero siempre va a tener esta pendiente. Entonces, de ese modo, que el ángulo alfa es constante. Aprovechando esa virtud, digamos, del suelo, entonces he hecho una fórmula para poder calcular, o una fórmula con un solo ensayo. ¿Qué es esta? Esta fue adoptada por la Estación Experimental de Hidrovías de Estados Unidos. Y dice aquí, límite líquido es igual a la humedad para n golpes, aquí por favor, que den un error, por n, que es el número de golpes necesario para hacer la llanura, dividido entre 25. Todo eso es dividido a la tangente de beta de esta pendiente de acá. Pero como han demostrado que esa pendiente siempre es la misma, entonces tomo una constante, que tangente de beta de este ángulo de esta pendiente vale 0.121. Entonces la fórmula quedó en esta. La humedad para que cierre la llanura n golpes, el n es el número de golpes para cerrar la llanura, dividido entre 25, todo eso elevado a 0.121. Entonces con esto simplificamos el trabajo, porque en vez de estar haciendo, porque esto es moroso, hay que hacer 4 o 5 puntos, nos vamos a llevar por unas 3 horas, y con esto es mucho más rápido, porque con un solo ensayo ya determinamos el límite líquido. La desventaja es que este ensayo tiene que hacer las personas que ya tienen experiencia. Además, esta fórmula es válida dentro del rango de 20 a 30 golpes. Si son más de 30 ya no se puede aplicar la fórmula. Si es menos de 20 tampoco. Entonces esta fórmula es válida para que cuando el suelo cierre la llanura entre 20 y 30. Entonces es importante eso, recomendar al que va a utilizar esa fórmula, no hacer con cualquier valor, sino tiene que estar que la llanura cierre entre 20 a 30. Pero eso es válido. Esta fórmula es bastante aplicada en nuestro medio, porque es rápido hacer un solo ensayo.
Ahora tenemos también otra fórmula que es esta. Este es del Centro Experimental también de Estados Unidos. Eso lo adoptaron, pero esta fórmula no restringe para qué golpes vale. Dice de una fórmula general. Está diciendo aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es humedad multiplicado por 100 dividido entre el peso seco. Entonces, de aquí, a partir de acá saca esta fórmula. Dice, humedad para que cierre la llanura con n golpes. 1.419 menos 0.31 por logaritmo del número de golpes necesarios para cerrar la llanura. Ahora, lógicamente que esto podemos tabularlo. N podemos variar siquiera de 1 en 1 y tener una tabla ya calculada. Lo único que vamos a determinar es la humedad con la cual estamos en el ensayo, y ya tenemos la tabla del valor, y directamente con una simple calculadora decimos la humedad dividida entre dn, este es el valor de constante. Entonces eso es simple para hacer el ensayo. También pueden hacer este ensayo con esta fórmula, perdón, o esta fórmula, o mediante esta gráfica. Esta es la más real y la más confiable, porque como estamos haciendo varios puntos, si hay un punto muy discordante, entonces ¿qué haremos? Lo anulamos, tomamos los puntos casi colineales. Siempre hay una pequeña variación, rara vez es totalmente colineal. Por eso siempre debe hacerse el trazo de la recta, tiene que ser por lo menos con 3 o 4 puntos como mínimo. Entonces eso sería el límite líquido. Ahora, vamos a hacer el límite plástico. Después de que hablemos de esto, vamos a hablar de la importancia que tiene el secado de la muestra antes del ensayo. El límite plástico es más empírico. ¿Qué hacemos? De la misma preparación que se hizo de la muestra al inicio, se separan las muestras para límite líquido, límite plástico, límite contracción, la misma preparación. Bueno, para límite líquido, por lo menos tenemos un aparatito, ¿no es cierto?, que mide la cantidad de golpes necesaria para que se cierre la llanura. En cambio, aquí no. Simplemente se agarra una pequeña porción de muestra, una pequeña bolita, y luego con la palma de la mano vamos haciendo un rollito, una superficie plana y rígida, hasta que el rollito alcance un diámetro de 3 milímetros. Cuando empieza a requebrajarse ese rollito de 3 milímetros, significa que hemos llegado ya al valor del límite plástico. Entonces, si hemos llegado ya, lógicamente siempre hay que colocarse, ¿no es cierto?, una varilla que tenga 3 milímetros. En la práctica es fácil eso. Le agarra un electrodo de soldadura, ¿no es cierto?, tiene de 3 milímetros, pone como referencia para hacer el ensayo. Entonces, con la palma de la mano van haciendo los rollitos, y hasta que alcance 3 milímetros. Cuando empieza a requebrajarse esos rollitos, entonces quiere decir que hemos llegado al límite plástico. Entonces, según eso el límite se hace límite 1, límite plástico 1, límite plástico 2, luego después se saca el promedio. Entonces, el límite plástico no es más que la humedad, fíjense aquí. Humedad, o sea, peso húmedo menos el peso seco. Por el peso seco por 100. Entonces el límite plástico promedio va a ser igual al límite plástico 1 más límite plástico 2 más límite plástico 3 dividido entre 3, dependiendo cuántos puntos se hagan. A no ser que ya seamos tan prácticos, ¿no es cierto?, entonces ya se hace 1. Pero si estamos aprendiendo y si queremos estar bien seguros, hay que hacer por lo menos unos 3 límites plásticos para promediar. Bien, entonces con estos dos límites, ¿qué hacemos? Calculamos el índice de plasticidad.
tenemos el valor del límite líquido, que es este, menos el límite plástico, eso nos da el índice de plasticidad. En función del índice de plasticidad podemos calificar al suelo: poco plástico, medianamente plástico y altamente plástico. Por ejemplo, cuando el índice plástico me da entre 1 y 7, es un suelo poco plástico. Cuando está de 7 a 15, medianamente plástico. Cuando el índice plástico es mayor a 15, altamente plástico. O sea, aquí nos está diciendo qué plasticidad tiene ese suelo. Cuanto más alto sea la plasticidad, el suelo es más arcilloso. Cuando el suelo tiene menos índice plástico, eso implica que el suelo está tendiendo a ser granular. Entonces eso nos permite tener, digamos, una clasificación en función de la plasticidad del suelo. Luego tenemos otro ensayo que habíamos visto, que era el límite de contracción. El límite de contracción también se hace la misma preparación de la muestra que se hizo al inicio, y con el cuidado de que al separar las muestras al principio para el límite líquido, para el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción, siempre se debe tener en una parte separada, pero en un recipiente siempre cerrado para que no escape la humedad mientras hacemos otro límite. Entonces, desde la muestra ya preparada, tomamos esa porción y agarramos un molde que se llama moldes Monel, o también llamados molde de límite de contracción. Vamos a adelantarnos un poco acá. Y el molde que estoy hablando es este. Lógicamente, este es de más o menos tiene alrededor de unos 4 centímetros de diámetro por 1 centímetro aproximadamente de altura, y también están normados. Entonces, este molde llamado molde de recipiente de contracción, límite de contracción, o también llamados moldes Monel, que son moldes especiales, ¿no es cierto? Son de metal, pero que no tienen mucha variación. No se puede utilizar un moldecito de latón porque tiene mucha dilatación y contracción. Bien, entonces, la muestra preparada se coloca en este molde de recipiente de límite de contracción. Entonces, una vez colocado, de una altura aproximadamente de unos 5 centímetros, se deja caer en caída libre, que golpee una base dura, para que la muestra sea repartida en toda la superficie. Pero previamente a hacer ese ensayo, me olvidaba decirles de que se impregna por acá la parte interna del molde con vaselina sólida, para que la muestra no se pegue al recipiente. No se pone la vaselina, a veces se pega, bueno, no se puede sacar la muestra y se va a rajar la muestra. Queremos sacar siempre la muestra completa. Bien, entonces, una vez realizado, ya dado los golpes, que se ya está repartido, y luego con una espátula enlazamos y tenemos la muestra conteniendo en este recipiente. Luego, lo colocamos al aire libre, por lo menos unas 3 o 4 horas. No meterlo al horno directamente para secar, porque tenemos que sacar su humedad. Si le metemos de golpe, se va a rajar estas galletas. Entonces hay que ponerle unas 4 horas de aire libre para que se evapore, y luego le colocamos al horno a baja temperatura. Estamos cuidando de que esto no se raje. Enseguida, cuando veamos la fórmula, le voy a decir por qué es importante que la galletita no se raje. Entonces, de ese modo secamos, ¿no es cierto?, hasta el secado final, y luego tenemos que medir su volumen seco y vamos a aplicar la fórmula. Entonces,
Una vez secado ya la muestra, primeramente decía, ¿no es cierto?, al aire libre, luego se coloca al horno, se pone a una temperatura de 50 grados, después 60, 70, 80, 90, 100, más o menos 5 grados centígrados, ahí hasta que esté completamente seca la muestra. Bien, entonces ya tenemos la galleta seca. Entonces, calculamos. La forma de límite de contracción es la siguiente. Esta forma lo vamos a emplear. Este es el peso húmedo, peso del agua sobre el peso seco, es humedad, menos el volumen húmedo, menos el volumen seco sobre el peso seco. Todo eso multiplicado por el peso específico del agua, que es 1. Todo esto multiplicado por 100. Esa es la fórmula para el límite, calcular el límite de contracción. Entonces, fíjense lo que queremos saber, que esto va a ser la muestra húmeda menos la muestra seca y nos da agua. Si lo divido entre el peso seco, nos da humedad. Y aquí el volumen 1 es justamente el volumen que está la muestra contenida al inicio en el recipiente del límite de contracción. Y el volumen 2, ¿cuál es? Es cuando la muestra ya está seca, se contrae. Entonces el volumen 2 tenemos que medirlo. De esa forma se calcula el límite de contracción. Pero ahora el límite de contracción se hace de estas operaciones. Para obtener el volumen 1 es sencillo. ¿Por qué hacemos, no es cierto? Acá podemos medir con calibrador si quieren, o simplemente, ¿no es cierto?, sacamos la muestra y queremos medir el volumen 1 de la muestra que está contenido aquí, va a ser igual al volumen del recipiente. Entonces, ¿qué hacemos? Le echamos acá un mercurio, el Hg, mercurio, no estoy hablando de mercurio de curarse la mano, sino mercurio que tiene la simbología de Hg, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese mercurio le echamos y lo engrasamos, porque el mercurio, como es tiene una fuerza de cohesión bastante alta, entonces va a tener una protuberancia así. Donde yo necesito que esté completamente raso. Pues utilizo esta lámina que se conoce como vidrio de cristal. Aquí tiene una especie de púas, quietitos. Esos se llaman pínulas. Entonces todo está medido, fíjense. Y con esas púas de acá, que vemos, ¿no es cierto?, sumergimos eso y enlazamos aquí para que la protuberancia del mercurio se desplace y quede totalmente enlazado el mercurio. Entonces, ¿qué hacemos? El gamma del mercurio es igual al peso sobre el peso del mercurio sobre el volumen del mercurio. Como quiero conocer el volumen, pues hago el espejo, porque el peso específico del mercurio es constante, es 13.4, pero si no me recuerdo. Entonces ya conozco. Entonces el peso del mercurio voy a conocer, porque es el peso que está en el recipiente. Entonces el peso del mercurio dividido entre el peso unitario del mercurio me da el volumen 1. Eso es sencillo. El problema es el volumen 2, porque el volumen 2, ¿qué pasó? Cuando se contrajo esto, se redujo el tamaño de la galleta. Esta galleta ya seca, tengo que medir su volumen. ¿Y para eso qué hago? Tomo otro recipiente un poquito más grande y lo sumerjo. Primeramente lo echo el mercurio completamente lleno y luego enlazo para obtener el volumen del mercurio en el recipiente. Y luego coloco la galleta y la galleta lógicamente va a flotar porque la viscosidad del mercurio es alto. Entonces va a flotar. Entonces, con la ayuda de este mismo vidrio, que se llama el vidrio de reloj,
empujo para que se desplace el mercurio que está en el recipiente, ¿no? Y la muestra que lo coloqué acá se va a hundir. Entonces voy a tener aquí el volumen sumergido, que es igual al volumen desplazado. Entonces este peso del mercurio desplazado lo voy a pesar y lo divido en el peso específico del mercurio y voy a tener el volumen del mercurio sumergido. Eso va a ser el volumen 2. Entonces ya conocí volumen 2, volumen 1, la humedad también lo conozco y aplico esta fórmula que estamos viendo acá. Esta fórmula, ¿eh? Aplicamos esto. El peso del agua, el peso seco es humedad, menos el volumen 1 menos el volumen 2 sobre el peso seco, multiplicado por gramos del agua. Todo es multiplicado por 100. Bien, pero ¿de dónde sale esta fórmula? De esta gráfica. Justamente la demostración de esta ecuación, ustedes como tarea van a calcular usando esta gráfica. Aquí tenemos un volumen 1 y el peso del agua es 1 también, ¿cierto? Luego voy reduciendo la humedad, el suelo va bajando, ¿no es cierto? Perdiendo su humedad, va bajando su volumen hasta este volumen. Y luego de ese volumen, ¿no es cierto? Aquí continúa hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? En realidad, ¿qué es el límite de contracción? Este valor A. Eso vamos a calcular justamente por diferencia de pesos. Aquí tengo un peso 1, aquí tengo un peso 2. Y aquí voy a tener el peso 3. Entonces, la diferencia de pesos me va a dar justamente este A. Y eso es el límite de contracción. De esta fórmula sale esto. Bien. Ahora, antes que sigamos adelante, lo que se recomienda para hacer este ensayo es lo siguiente. Muchas veces por una mala manipulación podemos tener datos erróneos. El primer error que se comete justamente es cuando tomamos la muestra y no nos damos cuenta si esa arcilla es expansiva, si esa arcilla tiene materia orgánica o tiene caliza. Entonces, las propiedades de los suelos van a variar en función de la temperatura de secado. Y antes, estoy hablando antes del ensayo. Y lo seco, las muestras que llega del laboratorio, y por apurado agarro, le pongo sin tomar en cuenta si tiene cal, si es expansiva, si es con materia orgánica, lo que sea. Lo pongo al horno y lo pongo a toda la misma temperatura para que seque y después voy a desmenuzar para hacer el ensayo. Pero ahí yo ya le hice variar totalmente sus cualidades físicas. Porque al calentar, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo variar ya sus características químicas y físicas del suelo. Es como decir, ya le he vuelto ladrillo. Y después voy a moler para hacer el otro ensayo, entonces ya no puedo hacer porque ya no es el suelo original, ya le hice la alteración del suelo. Entonces por eso es importante cuando llega al laboratorio hay que ver color, olor. Con el color negruzco, o color café, gris o blanquecino, entonces algo puede pasar. Puede tener materia orgánica, puede tener caliza. Entonces, en este caso, uno se puede dar cuenta por el color, por el olor o por la reactividad. Si no puedo oler nada en el fonograma, entonces ¿qué hago? Le echo unas gotas de ácido nítrico a la muestra. Si hay efervescencia, significa que tiene orgánica o caliza. Y por tanto, mi temperatura de secado
previo al ensayo tiene que ser lo menor posible. Mejor si lo voy a secar al aire sin meterlo al horno. O si lo meto al horno a una temperatura de 50 o 60 grados, no más, hasta que sea completamente seco. Lo voy a desmenuzar después y voy a mantener sus propiedades. Pero si yo lo puse ya a una temperatura mucho mayor, ya la alteré todo. Entonces seguramente el suelo va a salir que no es plástico, no me va a dar el verdadero valor de mi contracción, en fin. Entonces cuando ocurre eso, bueno, podemos equivocarnos y la recomendación a veces es diferente. Y a veces terminamos una obra haciendo, después vamos a tener problemas de hundimientos, de hinchamientos, todas esas cosas. Entonces, por eso es importante el tratamiento que se le da a la muestra antes del ensayo. Bien, entonces, si detectamos que el suelo tiene ese problema, digamos, ¿cierto? Que no es un suelo inorgánico, entonces vamos a secar la temperatura. Previamente se lo pone a la temperatura ambiente, hasta que esté más o menos seco. Y luego le ponemos al horno y vamos incrementando la temperatura, 30 grados, 40, 45, pero en periodo lento y largo. De tal modo no alteramos sus cualidades. Máxima temperatura secado por tipo de suelo está comprendido entre 50 a 60 grados no más. No voy a ponerlo a 100, porque si no me va a alterar. Entonces, en base a eso, vamos a recomendar, podemos decir, por ejemplo, es un suelo expansivo, un suelo que tiene mucha deformación. ¿Qué es expansión? Cuando hay cambio de humedad, cambio de volumen, se hincha. Y esa presión de hinchamiento es grave, porque hace que si el pavimento se levanta el pavimento, si en una casa se levanta la casa. Pues las presiones son bastante grandes. Entonces, eso a la larga trae consecuencias. Por eso es importante determinar esas propiedades de los suelos antes de hacer los ensayos. Bien. ¿Hay preguntas de acá, jóvenes? ¿Entendieron? Hola. Bueno, en la tarea de este tema van a colocar eso. A partir de esta gráfica, como lo ven acá, se plantean esta ecuación, hacen los pasos algebraicos sucesivos y van a llegar a esta fórmula. Esta es la fórmula que se utiliza en la práctica en laboratorio. Bien, hasta aquí podemos decir. Estamos jugando contigo. Buenas tardes, ingeniero. Sí, bueno. Disculpe, la tarea entonces es la deducción de la fórmula. Sí, esta fórmula que se utiliza para el cálculo del límite de contracción, fíjense, si ustedes lo ponen, esta es humedad, peso del agua sobre el peso seco es humedad. Este B1 menos B2 es el volumen inicial cuando se empieza el ensayo. Este es el volumen 2 cuando ya el suelo ya no se contrae, pero aún tiene una humedad, este es el volumen 2. Y luego tenemos el peso seco. Y vamos a obtener, y todo esto va a estar afectado por el gama del agua. Fíjense, analicen esta gráfica. Aquí tengo volumen 1 y para un peso del agua 1. Vayan calculando el peso del agua. Y bueno, de acá a acá, ¿no es cierto? Donde se ha ido, digamos, desde aquí del límite líquido hasta acá al límite plástico, tuvo este desecho en volumen 1 menos volumen 2 por gama del agua. Este volumen, pues van a calcular el peso en función de esto, del agua, todo el peso del agua, hasta aquí. Luego, lógicamente llegan acá al valor del límite plástico, y de ahí vienen aquí y hasta acá, ¿no es cierto? Es el límite de contracción. Lo que ustedes tienen que encontrar mediante gráfica es este valor A, que se presenta justamente esta fórmula de aquí, por diferencia de peso de agua. Porque de acá me voy a quitar agua, va a ir disminuyendo el peso constantemente. Y van a llegar a esta fórmula. Háganlo paso a paso, esto van a ver, van a llegar a esto. Bien. Luego, esos tres valores que estamos viendo es bastante útil para determinar
las características de los suelos. Por ejemplo, podemos determinar la relación de contracción. La relación de contracción es igual al peso seco sobre el volumen de los sólidos. Miren lo que dice. Este volumen de los sólidos no es el volumen de los sólidos netos, sino es el volumen donde el suelo deja de contraerse. Esa es la diferencia. Y dice, este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. Pues yo puedo determinar la relación de contracción. ¿Qué me va a hacer? ¿Cuánto se va a deformar, ¿no es cierto?, el suelo cuando tiene humedad arriba del límite de contracción, hasta donde llega el valor del límite de contracción. Eso me determina esto. Bien. Luego, calculo el volumen, cambio volumétrico, B sub C. Este coeficiente indica la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Entonces, este B sub C es el volumen, el cambio volumétrico. ¿Qué viene a ser esto? Esta es la humedad natural del suelo, menos el límite de contracción por razón de contracción o relación de contracción que hemos determinado. Eso nos determina el cambio volumétrico. También podemos determinar la contracción lineal. La contracción lineal es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué ocurre? Esto no es más que 1 menos raíz cúbica de 100 menos el cambio volumétrico de sub C a 100. Este fenómeno, por ejemplo, se da como, es bastante notorio. Resulta que cuando compactamos un suelo en digamos, un terraplén, vamos a utilizar posiblemente un suelo que sea limo arcilloso, y para eso necesitamos una cierta humedad para que se compacte. Pero por alguna razón, puede ser varios meses, ¿no es cierto?, que no llovió, no hay humedad, entonces la humedad se fuga y resulta que no hay humedad. Entonces aún ahí hay una especie, digamos, una contracción lineal. Cada cierta cantidad de metros va a haber una fisuración transversal. Entonces uno dice, bueno, aquí que ha pasado, está mal compactado, que no es que está mal compactado, nada, simplemente el suelo perdió toda su humedad y por tanto se contrajo en una dimensión lineal. Eso puede ocurrir en carreteras, en aeropuertos, en fin. En aeropuertos, por ejemplo, cuando hay, digamos, periodos de lluvia muy alargadas, ¿no es cierto? Un tiempo de estiaje muy largo, entonces las humedades pierden el suelo y por tanto hay una contracción. Y esa contracción entonces aparecen fisuras, por ejemplo, en aeropuertos ocurre. En Bolivia ocurrió en Chaco, en un aeropuerto. Muchos meses no llovió, y luego, lógicamente, el suelo estaba como subrasante, el suelo era un limo arcilloso, y se secó completamente y hubo una contracción lineal. Bueno, por miedo los aviones no aterrizaban ahí. Entonces tuve que hacer una investigación para ver el motivo. Todo el mundo lo primero que atribuye, ¿no es cierto?, es una mala construcción, pero nadie se da cuenta de que posiblemente con un periodo muy largo de estiaje puede ser que el suelo se seque y produzca este tipo de problemas. Y eso es lo que pasa, es contracción lineal. Bien. Ahora, otra causa que también es importante, el índice de consistencia. Este tipo de cosas nos interesan mucho para poder determinar, por ejemplo, la relación que existe entre un suelo natural, con una humedad natural, y las propiedades plásticas del suelo. Por ejemplo, miren, aquí dice, límite líquido menos humedad. Por si acaso, esta humedad que ven aquí es humedad natural del suelo, de un suelo inalterado. Límite líquido menos la humedad
natural dividiendo en índice plástico. Si esta relación nos da menor a 0, significa que las arcillas son de consistencia muy blanda, de baja resistencia. Por eso siempre cuando se hace un trabajo en suelos hay que tratar de mantener esta humedad tal como sale del lugar. Esos son los límites que se hace el límite de aterrar en el laboratorio. Con ciertas relaciones muy chicas, ¿qué va a pasar? Mire, si el límite líquido es pequeño frente a esto, quiere decir que el suelo está totalmente blando, ¿verdad? Por eso tiene humedad alta. Entonces no es de 0. Ahora, si este valor está entre 0 y 0,50, significa que tiene consistencia blanda. El otro caso sería cuando este valor está entre 0,50 y 0,75, consistencia media. Si está entre 0,75 a 1, consistencia rígida. Y si está mayor a 1, dura. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que sea dura? Fíjense, ¿cuándo la consistencia va a ser alta, mayor a 1? Cuando el límite, claro, el límite líquido va a ser mucho mayor que la humedad. Posiblemente la humedad sea 0. ¿Cuándo ocurre que la humedad es 0? Cuando un suelo es preconsolidado, cuando ya está compacto. Entonces no hay humedad. Entonces nos va a dar esta relación. Entonces yo con esto yo puedo decir, aparte de esto, tomar en cuenta el número de la humedad de campo, los números de golpes del SPT, también si tenemos cono, también penetración cónica, y sacar estos valores. Si me da este rango, entonces digo consistencia rígida. Si de mayor a 1, digo consistencia dura. Aquí ya no aplica la teoría de la consolidación, el suelo ya está duro. Entonces no tengo por qué, digamos, tenerle miedo. Pero ¿cómo voy a aseverar que el suelo es preconsolidado o un suelo normalmente consolidado? Tengo que mostrar algo. Y justamente estos límites nos ayuda a eso, estos valores. Hasta aquí suelos pésimos, blando. Aquí medio, aquí ya un rígido un poco más duro. Aquí ya está duro. Bueno, con eso también nos ayudamos con este valor, que es el índice de liquidez. ¿Qué es el índice de liquidez? También la relación de la humedad natural menos el límite plástico sobre el índice plástico. Entonces el índice de liquidez es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de resistencia el suelo con el semoldeado. Entonces, lógicamente, imagínense, ¿cuándo va a ser negativo este valor? Cuando esta humedad sea chica, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser chica? Cuando el suelo es duro. Entonces, se cumple esta relación que vamos a ver aquí. En un suelo que tenga el límite de índice de liquidez próximamente a 1, será un suelo de baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es rígido. Entonces, todo eso usted tiene que cumplir. ¿Qué cosas? Para aseverar si el suelo es compacto, si el suelo es preconsolidado, etc. Tiene que cumplir primeramente baja humedad, número de golpes alto, luego el índice de consistencia igual mayor a 1 y el índice de liquidez menor a 0. Entonces, todo eso coincide. Decimos que el suelo es rígido, duro. Es una forma de analizar el suelo. Bueno, me olvidé de decirles cómo se hacía el límite plástico. Ya te lo dije con la palma de la mano. Aquí estamos haciendo un ensayo del límite plástico. Lógicamente siempre se debe poner una varillita, ¿cierto?, de referencia. Es conseguirse un electrodo de 3 milímetros, poner un pedacito de una barrita de acero, y eso. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una base firme. Generalmente la norma recomienda que sea un vidrio esmerilado. ¿Qué es vidrio esmerilado? Es un vidrio que se le da un chorro de arena y tiene una cierta rugosidad. Entonces ahí se puede hacer justamente estos rollitos que está haciendo aquí, con la palma de la mano, hasta que se empiece a requebrajar cuando llega a un diámetro de 3 milímetros.
Entonces, esos 3 milímetros hay que comparar, como lo digo, con la barrita de 3 milímetros. Ahora, si no tenemos vidrios mediados, podemos usar un papel, pero un papel no brilloso. Puede ser un papel sábana o simplemente un periódico en último caso. Entonces, lógicamente, si el rollito no se raja, entonces quiere decir que hay que seguir cambiando papel para que vaya absorbiendo la humedad hasta que cuando llega a los 3 milímetros empieza a quebrajarse, ahí dejamos de golpear, perdón, de pasar con la mano. Entonces, esa muestra que ya está así, lo pesamos y tenemos peso húmedo. Luego colocamos al horno, pesamos el peso seco y luego calculamos humedad. De ese modo hacemos 3 o 4 ensayos. Entonces va a ser límite plástico 1, límite plástico 2, más límite plástico 3, más límite plástico 4. Divide entre 4 es el promedio del límite plástico. Eso es lo que hay que ajustar. Hay 2 casos extremos. Muchas veces uno se puede equivocar al hacer el ensayo. Cuando el suelo tiene poca plasticidad, es frecuente equivocarse. El limo se mantiene, se va disminuyendo de diámetro, pero se hace como un rollo de pan, con cavidad abajo. Esta que si sigue dándole, digamos, con la palma de la mano, de repente se desintegra. Entonces, por cansancio, el laboratorista lo pone ese valor. Resulta que el peso, el límite plástico va a ser mayor que el límite líquido y por tanto le va a salir negativo. Y nunca el índice plástico debe ser mayor al límite líquido, por definición que hemos visto al inicio. Pero a veces suele ocurrir eso, pero eso es error de ejecución del ensayo. El otro caso es que cuando tenemos un suelo muy fino, arcillas coloidales, no se va a romper y así usted baje a 1 milímetro, sigue secando y bueno, se comporta como una varilla tan rígida porque tiene alta cohesión y por tanto no va a poder mostrar que se va a rajar. Entonces, en este caso es al tanteo y colocarle el límite plástico. En suelos que están cerca a ser limo, en suelos que son coloidales, en arcillas coloidales. En esos casos suele equivocarse. De ahí viene ya la práctica del técnico. Entonces, esto serían 2 toques referente a la determinación de la plasticidad de los suelos en laboratorio. Y lógicamente, fíjense, todos ensayos empíricos. Al final, estamos conjuncionando los conocimientos para emitir criterios del suelo. Por ejemplo, si usted le dice, bueno, lo primero que pregunta, tenemos, ingeniero, un suelo limo arcilloso. Lo primero que uno pregunta, ¿cuánto es su índice plástico? Su índice plástico es, por así decirle, 10, entonces de plasticidad media. Entonces el suelo va a deformarse. Pero dirá usted como ingeniero, busquemos otros de menor plasticidad. Y si dice mayor a 15, no, ese suelo no sirve. ¿Por qué? Porque se va a tener deformación cuando se humedezca, va a tener cambios volumétricos cuando seca o se humedece. Entonces ya le da una pauta más o menos, ¿no? Un criterio sobre eso. Entonces estos parámetros son importantes para los siguientes capítulos que vamos a ver en la clasificación de suelos. Para clasificar un suelo tenemos que saber los valores granulométricos y las propiedades plásticas del suelo. Este trabajo que estamos haciendo. Con eso vamos a clasificar los suelos. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ninguna, ingeniero. Bueno, cualquier duda, por favor, me pueden hacer las preguntas, no solamente ahora, también después de que salgan profesionales, siempre estamos a su servicio de intercambiar ideas. De aquí las relaciones nuestras no acaban. El mundo es chico. Bueno.
Gracias por escucharme. Entonces, ya la siguiente clase pasamos a otro capítulo. Este fin de semana les voy a mandar más tareas de estos últimos capítulos, ya para que vayan avanzando. Bueno, quedamos acá entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.